¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es sábado 18 de abril del 2020 y bueno, las cifras de esta noche, por lo menos en los decesos, son 650 muertos. Seguimos hasta este día en lo que la Secretaría de Salud ha denominado la fase 2. Así es que ahí seguimos, ahí estamos estacionados. Y bueno, esta noche me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Antonio Padilla. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Buenas noches a todos. Con gusto de saludarte a la distancia. También tenemos a René Cervera. René, colaborador, ahí nos hace favor de escribirnos para Perspectivas Periodísticas. René, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, pues preocupado con esta situación, como estoy. Y a nuestros compañeros periodistas ya los conoce usted. Rafael Lule, buenas noches. Hola, buenas noches a todos los amigos que están ahora acompañándonos y, claro, también a ustedes que nos está sintonizando. Lorenzo Martínez Vargas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, mi querido Arturo, y buenas tardes a todos y al amado público que nos escucha. Bueno, pues vámonos rapidito porque hay temas importantes esta noche. El doctor nos va a hablar de lo que es el triage, René Cervera nos va a poner en contexto sobre las cifras y las preocupaciones que tiene referente a esto, pero no podemos dejar de abordar algunos temas como fue la noche de ayer, viernes, en el noticiero principal que tiene Televisión Azteca, dice Javier Alatorre que ya no le hagan caso a López-Gatell y a las cifras, ¿no? Que parecería que están ahí, las cifras no quedan muy claras, yo no sé cuál sea su percepción, pero ya Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, daba cuenta de ello, hacía algunas otras sumas, y la verdad es que todo esto se da en un contexto más de la política que realmente de una cuestión de salud. Lorenzo. Sí, mira, yo siempre he dicho que sí están muy maquilladas las cifras, definitivamente. Y no sé, aquí los médicos, los doctores, qué opinen, pero yo siempre he dicho que la famosa enfermedad esta con la que muere mucha gente, que es la de neumonía atípica, pues yo creo que ya estamos muriendo más de neumonía atípica que de coronavirus. Yo pienso que es lo mismo. No sé qué opinen ustedes. Y también el presidente el día de hoy en su mensaje que manda a través de redes sociales dice que se equivocó Javier Alatorre, que es una buena persona, pero me parece que una cosa es lo político y otra cosa son las cifras. René, como escritor, ¿cómo estás viendo esta situación? De la parte política, ¿no? Yo lo decía ayer, subieron al ring, lo comentábamos ayer, subieron al ring a López-Gatell y se dejó y ya se enganchó, ya se subió al ring. René. Pues es un plan con maña, porque bueno, yo no veo TV Azteca, así que no me enteré a tiempo más que por las noticias de hoy, pero es un ataque que se da el viernes en la noche, sabiendo que el sábado en la mañana no hay el mañanero, por ejemplo, que durante 2 días por lo menos va a quedar en el ambiente quién tiene la razón. Hoy estuve revisando un poco estadísticas y cómo van las cosas en otras partes del mundo. En ninguno encuentro que estén del todo satisfechos, todo tiene una de estadísticas, cuáles y cuáles no. Hay quienes dicen que toman en cuenta los que se murieron en los hospitales, pero no los que se mueren en casas. Hay la que se muere por otra cosa, pasa a distintos. Creo que tenemos problemas, ¿no? Ahí con la comunicación de René, ¿no? Sí, se está cortando un poco. Y bueno, mientras vemos esta cuestión de la comunicación, pero a ver, un ataque muy raro, muy extraño, que realmente es digno de analizarse, porque la semana pasada y antepasada nos enterábamos que el gobierno de la Ciudad de México, el metro de la Ciudad de México, le había contratado una gran póliza a la aseguradora de Azteca, es decir, una empresa de Salinas. Pero no nada más eso, sino la Secretaría de Educación Pública le compró otra gran póliza la semana pasada, terminó de finiquitarse esta situación, también una gran póliza para la Secretaría de Educación Pública. Por eso insisto, algo muy raro, Rafa. Sí, claro, pues aunando a lo que comentaba René, es de retomar lo que modificó las cifras hace poco, precisamente China, y lo habíamos platicado Arturo y yo el día de ayer, de cómo lo modifica, ¿no? Que no contaba precisamente
gente que había muerto en sus hogares y que al momento de hacer ya el conteo, pues obviamente se duplican las cifras que había expuesto el gobierno de China. Y bueno, eso también se prestó a suspicacias a nivel internacional, ¿no? Sobre todo para los Estados Unidos. Ahora, en el aspecto del nivel nacional, lo que sucede con TV Azteca, lo que menciona La Torre, no sé, hay que ver si existe un fuego amigo ahí, porque tan así que el presidente el día de hoy, pues no sale igual como si fuese, no sé, algún Denise Dresler o López Dóriga, indicando que son conservadores, exactamente, son conservadores, derechistas, y al contrario sale con que es un buen amigo y que lo defiende y que a lo mejor fue un error y que el otro. O sea, los tratos no son los mismos, ¿no? Lo que sí, yo creo que los cuatro deberíamos estar de acuerdo en ello, es una verdadera estupidez llamar, si se le puede dar esa interpretación, a una desobediencia hacia la Secretaría de Salud en este momento tan complicado y tan difícil en la parte de las emergencias. Doctor Padilla. Yo considero, como lo estamos comentando ahorita, y acertadamente las cifras, como mencionaba Lorenzo, respetuosamente hablando, como comentaba, es una situación en la que sí están maquilladas, porque definitivamente como ahora el gobierno de China te maneja esos fallecimientos, solo la estadística controla de hospital, y son cantidades enormes las que se están llevando a cabo, son cantidades muy, muy, muy grandes. ¿Y qué pasa con los hospitales? Yo creo que a todos nos llegó un meme, o no sé cómo llamarle, una disculpa, donde estamos viendo que Cali, en la calle de Cali, Montevideo, en la colonia Lindavista, están sacando en una cámara, están sacando a un paciente porque está muy grave, y no sabemos qué pasó con ese paciente, si fue al hospital 1 de octubre, que dentro del ISSSTE son de los hospitales, el piso 6º y 7º, si bien estoy informado, son hospitales de concentración acá en esta zona. Yo que trabajo en el satélite Naucalpan, estoy a sus órdenes. El ISSSTE, nuestro hospital, les envían a nuestros pacientes con ese, hasta el de Tultitlán. Pues yo creo que el puro traslado en lo que el paciente llega hasta allá se agrava más, ¿no? Por la distancia que tiene Estado de México en Naucalpan, y llegar hasta Tultitlán, que le llaman el de las vías. No entiendo, de las vías es el de Naucalpan, este es el de la Bandera, es todo lo que es la Gustavo Vaz. Pero bueno, entonces sí, no te dan las cifras auténticas. El problema de la influenza teníamos que poner, como decía aquí, no era una neumonía típica, pero sí hablábamos de una insuficiencia respiratoria aguda o una pulmonía de otro tipo, y podíamos, en la licencia médica se ponía inclusive en influenza, enfermedad tipo influenza. Y aquí ahorita pues se han estado manejando, como no existe algo muy importante que es la prueba confirmatoria en su momento, tarda mucho esa prueba confirmatoria que se está llevando a cabo. Entonces, ¿se acuerdan? Como inicio son los laboratorios que podían tener un apoyo directo, y tenían que ser nada más algunos laboratorios específicos. Entonces no tenemos los datos exactos. Entonces yo creo que lo que tú mencionabas es algo que a mí me llama mucho la atención. Seguir aumentando las cifras nada más, sí. Ahora, doctor René, Rafa y Lorenzo, si no nos están dando las cifras correctas, ¿a quién le creemos? ¿Cómo les creemos, René? Mira, hay cosas que tú percibes, qué tal van estas cifras, qué tanto te enteras de gente que está padeciendo la enfermedad. Es algo que no se puede esconder, la gravedad, y en todos lados existen un cierto grado de estadísticas, saber de cuántos que se anuncian realmente son ciertos, cuántos no. Se tiene que manejar de estadística al respecto. Creo que México no está bien, pero tampoco está tan mal porque otros países, por situaciones que después hablaré de cuáles son las condiciones que tiene cada país. Pero estar tan apegados a las cifras, pues nosotros notaremos qué tan grave es. Las rancherías que mencionaban ayer, los lugares a nivel de los cabeceras municipales,
Yo tuve el gusto de hacer mi servicio social hace ya un muy buen tiempo en Quimichis, Nayarit. La cabecera municipal era Tecuala. Creo que y Acaponeta eran los lugares de mayor concentración que se manejaba, pero había poblaciones muy chiquititas que manejábamos en un jeep los médicos que estábamos haciendo el servicio social, y visitábamos las rancherías que por un día a la semana. Todas esas cifras, ¿dónde están? Porque la gente viene los días a comprar sus alimentos. Está la playa de Novillero, ¿no? Ahí íbamos a comprar, íbamos con un gusto enorme, el pescado zarandeado, o sea, es algo que llama mucho la atención. Comento esto porque como las cifras no se están manejando todas completamente. Ahí son domicilios que se están perdiendo números de pacientes. Lorenzo, si no le creemos a la Secretaría de Salud a través de López-Gatell, lo mismo para Rafa, pues ¿a quién le creemos? ¿Cómo vamos a tener certeza en esto? Cuando ya se puso en duda, los gobernadores ponen en duda, deja tú de Javier Alatorre, que como dice René, cada vez la gente ve menos televisión azteca, y yo creo que habría muchas opciones antes de ponerle a Javier Alatorre, pero se pone en duda la credibilidad. Más que creerle a alguien. Sí, más que creerle a alguien y todo esto, mi querido Arturo y todos ustedes, son cifras, es una conferencia diaria de López-Gatell, mediática, porque si tú ves, por ejemplo, ayer López Obrador dijo que vamos muy bien en las cifras, y hasta dijo, no podemos compararnos con las muertes con otros países, pero vamos mucho mejor que todos. Este es un acto político, es decir, las cifras se están maquillando, la gente muere por coronavirus, pero le ponen otro tipo de enfermedad pulmonar. Sí, exacto. Entonces, yo siento que esto es más que nada muy, muy manipulado, es un acto político, son acciones políticas y es muy manipulado. Eso es mi percepción. Rafa. Es claro que al gobierno pues no se le puede creer, no nada más porque sea López Obrador, o sea, haya sido Peña Nieto o haya sido Calderón. Jamás los ciudadanos hemos creído a los gobiernos. Esto es sin distinción. Tan así que bueno, el gobernador de Baja California se fue directamente, Jaime Bonilla se fue directamente contra la Secretaría de Salud, precisamente por esta situación. Sí, exactamente, o sea, no es claro que, esto es claro, me han dicho que nosotros, los ciudadanos, pues los datos que dé el gobierno no son creíbles. Ahora, la situación es de que también está exagerando esa incredibilidad en la cuestión de que la gente está saliendo a las calles, y eso propicia que vaya a haber más contagios, vaya a haber más muertes, y eso también se propicia de que falta de conciencia entre la gente, y también eso tiene que ver el gobierno para poder sensibilizar a la ciudadanía, algo que no ha hecho López Obrador. René, vamos cerrando este tema, ¿no? Para pasar a lo que René, ¿qué nos comentas al respecto? Mira, en una ocasión estaba yo en España cuando al presidente de España, en aquel entonces que era Zapatero, jefe de gobierno allá, le decían que iba a haber una crisis económica, y él lo negó por todos lados, y al rato empezó la crisis económica. Y ya que estábamos, como dicen en el medio periodístico, fuera de récord, dijeron que en cuestiones de salud es mejor exagerar, y en cuestiones de economía es mejor negar, porque si dices que hay una crisis económica, la promueve, porque enseguida salen los capitales. Aquí lo que pasa es, pues es mejor exagerar en las precauciones que debemos tomar, creamos o no creamos en las cifras, es mejor que tomemos todas las precauciones y que exageremos en esas precauciones, las creamos. Y sí debemos tener que hay un ambiente, tristemente hay un ambiente, está el país polarizado, hay quienes quieren aprovechar para el gobierno y hay quienes quieren ratificar el gobierno en el expediente. Ahora, creo que ya no tenemos a Lorenzo o al doctor, sí, alguno de los dos, creo que ahí están. Sí, aquí estoy. Tampoco ha habido, René, Rafa, Lorenzo,
tampoco ha habido un llamado por parte del presidente de la República. Él tendría que hacerlo, ¿no? De una vez y por todas, decir, a ver, tenemos que salir de esto y después nos peleamos. Después vendrá lo político. ¿No lo crees, René? Y debe haber también una definición de la oposición. ¿Qué quieren? ¿Quieren que la gente se enferme y aprovechar para que caiga el gobierno? ¿O quieren poner actividades para que podamos ganar todos la situación con la menor gravedad posible? Tiene que definir. Claro, exactamente, pero la oposición que ni siquiera es partidista, ¿no? Porque la partidista la fulminó López Obrador en la elección del 2018, Lorenzo. Tiene ahí algunas otras personas que podrían estarle meciendo la cuna al presidente, pero tampoco los vemos como tan descubiertos, ¿no? No, bueno, sí hay una oposición muy marcada, y esto es muy evidente, ¿no? PRI, PAN, Salinas de Gortari, el mismo Felipe Calderón, que es muy activo como oposición. El que está calladito es Fox. A mí me extraña que esté súper calladito. Pero todos los demás están metiéndole mucha leña al... Sí, dime. Pero a ver, yo insisto, ¿cuál oposición? Cuando el presidente de la República les dice que están moralmente derrotados, es cierto, ¿eh? Están moralmente derrotados. Entonces, ¿cuál oposición? O sea, el presidente de la República tiene que asumirse como presidente y llamar a todos, priistas, panistas, empresarios, no empresarios, adversarios, enemigos, y decir, después nos peleamos. ¿Qué fue lo mejor que hizo? Hizo berrinche el señor presidente y dice, si quieren me voy, adelantemos esto y me voy. Bueno, mira, hay una oposición muy débil, definitivamente tienes toda la razón. PRI ya no existe, el PAN tampoco, o sea, fueron borrados, pero queda mucha gente que se opone y que meten dinero a grupúsculos para poder hacer algo en contra de López Obrador, que claro, pues no le hacen nada, ¿no? Al contrario, le están haciendo el caldo gordo, y aunque ahorita su popularidad va a la baja. Rafa. Pues sí, claro, la oposición, lo has comentado, está minorada, ¿no? Así de que el presidente pues ha hecho, ya ha abusado también de sus comentarios en ese sentido, y creo que lo que ahorita menos queremos es precisamente este tipo de confrontaciones, de dichos, de comentarios que ha realizado como siempre López Obrador desde antes de ser presidente hasta ahorita que es presidente. Lo que necesitamos ahorita es un liderazgo que ya asuma precisamente la investidura presidencial como lo que es, y que vaya uniendo a todos los sectores, que se siente con la oposición, que sea un estadista, que si se quiere comparar con Lázaro Cárdenas del Río, que lo haga, pero que lo haga en acciones, porque Lázaro Cárdenas del Río, cuando fue presidente, cuando gobernó México, se sentó con la oposición y unió fuerzas con ellos. Ahí se ve precisamente lo que es ser estadista, lo que es ser líder, y eso no lo sabe hacer López Obrador, y ahorita es el momento de que tiene que asumirlo. Arturo, cerramos en escena, René. Yo quisiera comentar algo, Arturo, lo que estás manejando. Sí, doctor, adelante. Los pacientes no tienen color, están en una cama muriéndose. Los pacientes son los primeros que deben de ser valorados. Las estupideces que hemos escuchado de que la gente de la tercera edad tiene que salir porque hasta han sacado situaciones para nada más saber si los vas o no los vas a atender, de quién depende esa situación. O sea, no somos la gente de como tú mencionabas, ni PRI, ni PAN, menos Morena, pero todo ese tipo de situación que se debe de manejar es en beneficio del paciente. El paciente se está muriendo. Yo, la última cifra que había encontrado en el mundo, creo que son 2.310.572 pacientes, y de esos hay 590.000 fallecidos, de la cifra de ayer me parece, porque las cifras de ahorita que tú mencionas, decía Rafael, son como 600 algo,
Yo aquí la última 650. Sí, y yo 650 muertos esta noche. Yo tenía ayer reportados 546, no sé si sea correcto. Sí, en México, sí, está bien. En México 546 ayer, y casos confirmados 6,875. Estos 6,875 les vale ahora, si son PRI, PAN, Morena, una situación. Claro. Si claro. La muerte. Sí. La muerte es lo más democrático que hay, ¿no? Si tuviera una cuestión de democracia sería la muerte, no importa quién seas, ¿no? Estos días han fallecido personas de todos los estratos sociales, famosos, no famosos, todas las edades, en todos lugares del mundo. 650. Doctor, creo que ya no está René Cervera. Sí. Perdón, entonces vayamos cerrando esto porque se nos termina el tiempo. Estos espacios en las redes sociales deben de ser cortos. Entonces, antes de pasar con el doctor para que nos ilustre de qué es el trash, un comentario para cerrar este tema, René. Más que yo mencioné a los actores políticos en general, o sea, los de oposición y los de no oposición, en tener un proyecto común para la salud, algo que nos una, algo que nos diga, pues dejémonos para otro momento el papel protagonista y antagonista, ¿no? Eso es lo que creo que se debe definir. Claro, yo también opino eso, inclusive como ya lo hemos dicho aquí varias veces, México, el gobierno de México le entró muy tarde al combate del coronavirus. Estaba viendo que hoy llegó un avión, el tercer avión de China, con equipamiento para los médicos, pero yo aquí el problema que veo es que no hay un combate frontal por parte del gobierno federal, un combate frontal contra el coronavirus, y también no veo que se preocupen por el problema que ocasiona el coronavirus, aparte de las muertes, que son muy valiosas, pues la economía que se viene desplomando poco a poco. No hay ningún proyecto, ningún programa. Este es el problema que a mí me preocupa mucho. Rafa, cerramos este tema. Pues básicamente lo que había comentado hace un momento, el presidente debe de tomar ya las riendas de su papel como investidura presidencial, sentarse con la oposición, con lo poco o mucho que haya de oposición, y cerrar filas. Eso es lo que debe de hacer, y confrontar esta situación como debe de manejarse, o como debe de realizarlo un presidente. No tiene todavía, no se ha optado, o me ha dicho, no se ha investido de esa figura, López Obrador, y debe de hacerlo. Muy bien, pues doctor, ilústranos sobre el triage, esto que nos mencionan en las conferencias, tanto en la mañanera como en la conferencia en la noche. Cuéntanos, ¿qué es el triage? Pues te comento algo un poquito chusco para quitarle el poquito lo difícil del tema. Je suis très bien, ¿no? Je suis très bien. ¿Y vous cómo estás? Te estoy hablando, ¿verdad? Porque viene la palabra del triage, el famoso triage, es para las personas que sí hablan el francés y no están parloteando como yo, es una clasificación, el triage, y este triage nació gracias al barón Dominique Jean Larrey, es que era el jefe de los cirujanos de Napoleón Bonaparte, porque en cada batalla, ustedes lo hemos visto, ¿no? En infinidad de películas, la guerra y la paz, no sé, muchas situaciones, así una matazón espantosa, heridos y muchas cantidades. Entonces se creó el triage para tener una decisión rápida en relación a la atención del paciente. Aquí veíamos que, por ejemplo, algunos pues definitivamente no iban a sobrevivir, y pues inclusive desde Alejandro Magno, ¿no? O sea, todo esto ha existido siempre, pero quien lo hizo famoso fue este médico jefe de cirujanos en Francia con Napoleón Bonaparte. ¿Y qué ocurre después? Que en la Segunda Guerra Mundial también es muy ilustrativo. Hay una serie de 4 videocassettes que se llama Pacífico, y ahí ya te habla de la guerra, ya de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, donde nace también todo este tipo de situación. Una clasificación, es lo único que significa el triage. Entonces, el triage ha existido ya desde hace un muy buen tiempo. Con nosotros, ahorita que estamos manejando todo esto, hay un formato que tiene prácticamente 14 preguntas,
y es el triage respiratorio en atención primaria. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, yo que estoy en una clínica de primer contacto, de primer nivel, tiene que llegar el paciente, ya tenemos un módulo exclusivo para pacientes respiratorios, para pacientes con problemas respiratorios. Pero ese objetivo es la identificación de los pacientes con signos y síntomas de la enfermedad respiratoria que con una sospecha de coronavirus. O sea, si tú llegas con los síntomas que ya conocemos, que son dolor de cabeza, tos, y una temperatura que no baje de 38 grados centígrados, el paciente, si está en la sala de espera, puede contaminar, infectar a otros pacientes. Entonces, por eso la atención es inmediata para que se le llene este famoso formato, que es un triage respiratorio, y donde habla del nombre, su fecha de nacimiento, fecha de inicio de los síntomas. Recuerden ustedes, hace rato comentaba Lázaro, lo de que iniciamos tarde, y ellos presumen a nivel gobierno que aparte están siguiendo esto desde enero. Y recuerden que, por ejemplo, encontraron ya por la experiencia de tanto de España o Italia, que después de 14 días, que es un periodo de incubación, se te presentan los síntomas. Por eso es una pregunta importante que debe de hacerse en el formato. Después del nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de elaboración del documento, tu sexo, edad, dificultad para respirar, si la has tenido algún tipo, eso es lo más importante, dificultad para respirar. Cuando tienes una dificultad para respirar, estás considerado un paciente ya con muchísimo riesgo. Después se le debe de presentar, que generalmente va asociado, es un dolor torácico, un dolor con una sensación de opresión, tipo infarto, ¿no? Que es un dolor opresivo. También debemos de tomar en cuenta y desde cuándo y cuántos días ha tenido cefalea, que es el dolor de cabeza, hipertermia, pues la fiebre, tos, qué tipo de tos, si es seca o es productiva, y en cuánto tiempo, y el color de la flema, y después de estos son los últimos. La última pregunta sería, ¿con qué otras enfermedades? Eso es muy importante, va asociado esto. Que recuerden que hablan mucho de la obesidad mórbida como un problema muy muy serio. Los jóvenes, las personas jóvenes que han fallecido han sido de casi de 116 kilos, el más chiquito. O sea que son pacientes que esa obesidad te lleva a un problema muy muy serio, como la diabetes mellitus, la diabetes gestacional, el dolor de las articulaciones y y la musculatura, los escalofríos, y en casos muy muy raros la sudoración, que se presenta también, como dije, en casos raros ocasional con una diarrea, vómito y diarrea, vómito y también náusea. Y prácticamente las 11 parámetros que te investigan para entrar. Se habla de que con que tengas 2 o más datos ya con esto, ya tienes que definitivamente, con 2 que salgas positivos, más tos y cefalea, tienes que ser valorado a nivel con tu prueba famosa para ver si estás o no, eres sintomático o ya lo estás presentando en ese momento. Esa es prácticamente lo que podemos manejar del tiempo, ¿no? Y recordar que los dolores a nivel de cabeza y la congestión nasal y la abundante secreción también entran dentro de estos parámetros, y es lo único que necesitaríamos para tener como triage. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por la información y vamos a seguir pendientes, te vamos a estar molestando constantemente para que podamos hacer este ejercicio, lo mismo a René, para que nos ilustren a la gente que nos está escuchando, no solamente la parte de que nosotros podamos hacer críticas, sino también llevarles información que les sean útil. Pues llegamos al final. Doctor Padilla, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por volver a saludarles a todos ustedes con mucho gusto. Y aquí me tienen a sus órdenes. Gracias, doctor. Abrazo a la distancia. René Cervera. Pues sí, mira, han salido en las redes sociales donde gobiernan las mujeres es en donde se ha controlado de mejor manera este problema. Sí, así es, estoy de acuerdo. Gobiernan las mujeres y resulta que, a excepción de Taiwán, todos son el lugar social de mujeres. Pero además es un plan con maña, que serían machistas, que realmente ha funcionado mejor el control de la y en China. Y es entonces donde nos preguntamos cuáles son los mejores métodos para poder
llegar a mayor saneamiento en efectos sanitarios o en áreas domiciliarias. En los Estados Unidos han llegado ya al mayor número de muertes. Sí, han llegado ya al mayor número de muertes. Y además hay gente, sobre todo los llamados supremacistas, que se están manifestando para que ya se abran los comercios, porque para ellos la economía es más importante que la salud. Del otro lado está Putin. Es muy fácil para él decir, o guardan cuarentena en su casa o la guardan en la cárcel, no hay más. Y tiene, independientemente de estas cifras que se están dando, cifras muy bajas para ser un país como de 200 millones de gente y para ser vecino de los chinos y tener tan baja esta situación de enfermos y muertos. Entonces tendríamos que analizar lo que mejor funciona. Donde tiene una muy particular, porque ahí sí son muchos los enfermos, pero los fallecimientos. Se dice, pues Alemania tiene montado un proyecto de salud hace muchos años. El número de camas que tienen por miles de habitantes es muy alto en relación a otros países. Creo que tiene que poner en relación a México, que tiene 3 cada mes. Entonces, tiene que ver el modelo de camas, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos no es que todo es privado y además todo es federalista, es decir, no se unen un modelo de salud y cada estado tiene su propia política y no llegan a un acuerdo. Lo contrario de lo que sucede en China, donde no hay lugar para eso, o lo que sucede en la misma Rusia, donde todo está centralizado. Y estos países en donde se dice pues, que se ha controlado mejor la salud, que son por mujeres, no tiene que ver si son hombres o mujeres los que gobiernan, tiene que ver con las políticas públicas. Esto convierte con la situación que curiosamente que los gobiernos socialdemócratas tienen más mujeres que otros gobiernos, pero que tiene que ver con el número de camas tienes, cuántos doctores tienes por habitantes, qué políticas anteriormente para que la gente no se enferme y está prevenido para eso. Y eso es lo que debemos ver. También me llama la atención, por ejemplo, en Portugal, en donde dicen que en Portugal, siendo un país de 10 millones de gente, tiene 4 veces menos que España, pero tiene 32 veces menos de enfermedades que España. Que dicen qué sucedió ahí. Entonces nos comentan que lo contrario, Portugal actuó de una manera muy democrática. Primero la gente, sin que se le ordenara el gobierno, se encerró, puede salir antes de que fuera que se pidiera que no saliera. Y aquí entra un aspecto importante de lo que estábamos mencionando. La oposición del Partido Socialdemócrata no es un partido socialdemócrata que tenga que ver con el Partido Socialdemócrata, quien está el grupo es el Partido Socialista. Pero este Partido Socialdemócrata dicen que le tuvo el presidente de ellos un discurso muy interesante que se difundió mucho, en donde le pide al presidente que use todo su valor, todo su intelecto para poder salvar a Portugal, porque todos estamos en el juego, se puede contar con todos los políticos, muy bien, con todos los protagonistas de la política para salvar a Portugal. Ve cómo es distinta la situación de hoy. Claro. Sí. Si te parece, podríamos continuar en la semana ir desglosando cómo se ha dado esto y cómo se ha tratado en diferentes países. Gracias, René. Muchas gracias. Lorenzo, de salida. Bueno, pues como ya se terminó esto, pues muchas gracias, René, doctor, mi querido Arturo, gracias por estar con nosotros, gracias al amable auditorio y que tengan un buen fin de semana. Rafa, de salida. Gracias, René, gracias, doctor Padilla, gracias, Lorenzo, y gracias, Arturo, gracias a todos los que nos vieron. Hasta la otra semana. Pues muchísimas gracias, regresamos el lunes.